Vamos a seguir con el tema de unidades de memoria. Particularmente ahora vamos a ver la memoria tipo set reset. Entonces nos vamos a dedicar a explicar este tipo de memoria. Ya habíamos hablado de que una memoria la vamos a representar por un rectángulo. Ese rectángulo va a tener como salida en todas las memorias la salida que nos dice el estado, es decir, si el bit que está aquí dentro guardado es 1 o 0, y otra salida que simplemente es el inverso de la de arriba. Esto siempre lo vamos a tener en estos tipos de memoria. Ahora, las entradas de control, ya habíamos hablado de las entradas de control, que son las que van a hacer que cambie o no el estado del bit aquí guardado. En particular, en la primera memoria que vamos a ver, que es la set reset, va a tener dos entradas de control. Dos. Esta va a ser la entrada, como su nombre lo dice, la de set y la de reset. Por eso el nombre de set reset. Ya habíamos hablado también de la entrada de sincronización, que es la de reloj CLK, con la señal que nos permite decir cuándo debe de cambiar esta memoria, ¿no? Pues ahí tenemos los elementos de una memoria set reset. Recuerden, salidas, entrada set reset, entrada de sincronización. Ahora, para describir este tipo de memoria, como todo sistema digital, nos vamos a auxiliar de una tabla de verdad, la cual tiene sus cosas especiales que no teníamos en los circuitos combinacionales, pero ahorita lo vemos. Vean. Ok. Bueno, expliquemos el comportamiento de set reset. Tiene dos entradas. Quedamos que a la entrada, recuerden, la configuración de una tabla de verdad. Voy a tener aquí salida y aquí voy a tener que entradas. Las entradas son dos, set y reset, R y S. Entonces, dos entradas independientes, C reset, y una salida que es la que vamos a llamar Q, que es la que marcamos aquí en el símbolo. Pero ¿qué notan de diferente en esta tabla de verdad con respecto a lo que tenemos? Vean, les había explicado de la memoria. Vean que tenemos dos Q. Q y Q con un asterisco. ¿Qué significa esto? Recuerden que la memoria, su propósito es mantener aquí un bit, y mientras que no se producen las condiciones de sincronización, ese bit se va a mantener aquí, lo guarda. Básicamente lo que hace es guardar el bit. Entonces, ¿qué elementos me van a determinar o vamos a utilizar para saber si el bit que tenemos aquí dentro se vuelve 1 o se vuelve 0? Vamos a considerar por supuesto las dos entradas set reset, pero como es una memoria, también vamos a considerar como entrada el valor de Q, el valor que está guardado aquí dentro. Entonces a esto lo vamos a llamar estado actual. Entonces Q es el estado actual de la memoria, o sea, el valor que está saliendo aquí. El valor que tenemos aquí dentro sale por estas dos señales, bueno, básicamente por la de arriba,
Si aquí es 1, aquí sale 1. Si es 0, 0. Ese es lo que tiene guardado. Ese es Q, el estado actual. Estado actual de la memoria. Ese es Q. Necesitamos tomarlo en cuenta porque dependiendo de si la memoria tiene un 1 o un 0 y las entradas de control, va a determinar qué es lo que va a ocurrir en el siguiente. ¿Recuerden la señal de sintonía? Cuando la señal de sintonía se dé este momento, en este justo momento, importa lo que sea RS y lo que tiene en Q para saber cómo va a cambiar la memoria, cómo va a cambiar lo que esté aquí adentro. Entonces es a lo que aquí llamamos Q asterisco o estado siguiente de la memoria, siguiente. Entonces, cuando se produce este instante, tomo lo que está aquí en R y en S, tomo el estado del bit guardado y me genera el estado siguiente. Es la misma variable, no es otra, es simplemente para marcar que sea lo que ocurrirá con el bit almacenado después de este cambio. Exactamente un instante después es marcar lo que ocurrirá, puesto que en ese momento se leyó el estado o los valores que tiene S, R y Q. Entonces, lo interesante de esta tabla de verdad, que aquí Q, que es una salida, resulta que como estado actual, también se vuelve una pseudoentrada. Entonces, a diferencia de los circuitos combinacionales donde tengo bien separado quiénes son entradas y quiénes son salidas, aquí tengo como Q el estado actual como una pseudoentrada, vamos a decirle así, que es solamente para representar que sí importa lo que esté en el momento, en el instante del cambio, que se tenga guardada para que sepamos o podamos configurar si la memoria en qué sentido va a cambiar, y ese sería Q siguiente o Q estrella. Entonces recuerden, este es estado actual y este es estado siguiente, siendo la misma variable. Solamente la diferencia es ese pequeño instante donde se hace el salto o el cambio en el contenido de la memoria. Entonces, siendo así, tengo tres entradas. Entonces, tengo tres entradas como cualquier tabla de verdad. Pongo las combinaciones de estos tres valores que básicamente, ¿cuántos van a ser? Por esta variable van a ser 2, con esta variable serían ya 4 y con esta variable serían ¿qué? 8. Entonces vamos a poner las 8 combinaciones. Sería 4 en 0 para esta variable, 1, 2, 3, 4 y 4 en 1, 1, 2, 3, 4. El ciclo para R, ¿cuál sería? 2 en 0, 2 en 1, 2 en 0, 2 en 1. Y para Q, que es la pseudoentrada que estamos utilizando, va cambiando 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Ya tengo dos entradas independientes que son S y R, y Q, que es el estado actual, como otra pseudoentrada. Lo que yo quiero saber es cómo cambiaría al momento que se dé esa transición, cómo cambia el valor almacenado, que aquí lo estoy llamando como Q asterisco o Q estrella, a veces yo le digo así, y que es el estado siguiente en la memoria. ¿Okay? Este pequeño detalle debe quedar bien claro para que no se confundan y puedan fácilmente entender el funcionamiento de esta memoria. Entonces,
esta memoria que estamos tratando de explicar, vamos a considerar que la señal S o R se activa, se habilita el comando cuando está en 1 y está desactivado cuando está en 0. Eso se le llama lógica positiva. Lógica positiva significa que S se está ejecutando o es el comando que se está dando porque tiene un 1. Y cuando no se está, aquí está activo, ¿no? Activo. Y cuando está en 0, está desactivado, ¿no? Desactivado. Esto es lo que significa lógica positiva. Entonces, recuerden, los estados o la señal de comando se está activando cuando está en 1 y desactivando cuando está en 0. Ahora, otra cosa. Para facilitar y no ver estos... ¿Recuerdan que eran las entradas? Eran comandos de control. Comandos de control. De la memoria, claro. Para que facilitar la interpretación de estos comandos, vean que así como los ordenamos, en estos dos primeros, S y R están en 0. Los siguientes dos, S y R, son 0 y 1 respectivamente. Y en estos dos, está S en 1, R en 0. Y en el último, ambos están en 1. Bueno, también otra cosa. Set. Set viene del inglés y nosotros lo vamos a interpretar como cuando algo se activa, se da el punto, algo positivo se está dando. Set, cuando esté la señal en 1, lo que me está ordenando en la memoria es que el contenido de la memoria se ponga en ¿qué? En 1. Se active. Por lo tanto, cuando set está en 1, la memoria, el bit guardado aquí en la memoria, se pone en 1. Y el otro comando, reset, es el contrario a set. En este comando, cuando este comando se pone en 1, le está ordenando al bit que está aquí guardado que se ponga en ¿qué? En 0. Entonces, lógica positiva, cuando estos se activan, están ordenando aquí que Q se ponga en 1 y en este caso que Q se ponga en 0. Entonces hay que tener eso en cuenta y así se vuelve muy fácil entender esta tabla. Para el caso, los primeros casos que tenemos aquí, estos son los comandos, recuerden. Ambos comandos, S y R, en estas dos instrucciones, están desactivados. Eso significa que ni le estamos ordenando que se ponga en 1, ni le estamos ordenando que se ponga en 0. A estos dos, déjenme borrar aquí para escribir ahí lo que corresponde. Acuerden, estamos viéndolo conceptualmente para que les sea muy fácil interpretarlo y más no viéndolo como ceros y unos, porque así nunca lo van a mantener en memoria o van a comprender el funcionamiento. Ok, aquí S y R, ambos no les estoy ordenando nada. Estas dos instrucciones van a ser las instrucciones de ¿qué? De memoria. ¿A qué me refiero con instrucciones de memoria? Aquí lo que le estoy diciendo es, ni me interesa ponerte en 0, ni me interesa ponerte en 1,
Por lo tanto, si tiene 0, el estado actual, recuerden, el estado actual, ¿qué quiero que siga siendo? Pues 0. Y si tampoco le estoy ordenando aquí, algo en específico aquí, si el bit guardado es 1, quiero que se siga conservando el 1. Por eso le llamo comando de qué. Aquí vamos a poner que son los comandos. Comandos de memoria. ¿Por qué? Se conserva lo que tenga la memoria. No va a pasar nada. Llego aquí a este instante. Estos dos entradas se mantienen en 0. Significa simplemente que se va a mantener el valor que tiene la memoria. Se va a mantener. ¿Ok? Muy fácil. Comando de memoria. Ahora, estos dos. ¿Quién está en 1? El reset, ¿verdad? Quiere decir, como dijimos anteriormente, que le estaríamos ordenando que al bit que tenemos ahí guardado, que sea 0. Estamos obligando lo que se ponga en 0. Como set es 0, no está interfiriendo con la orden que le estamos ahí dando aquí de ponerse en 0. Entonces este se va a llamar puesta en 0. Entonces, si la memoria tiene 0, lo único que le va a decir ese comando que siga siendo 0. Si la memoria está en 1, que es el estado actual de la memoria, cuando se dé ese instante y que deba cambiar, lo único que va a hacer es, ahí sí, cambiar a 0. Aquí hubo transición, aquí no, se conservó el mismo valor. Pero finalmente está haciendo lo que dice esta señal de control, puesta en 0. Vean estas dos. Aquí set está en 1 y reset es en 0. Recuerden, el que importa es el estado de 1, porque es el que está mandando, diciendo que ese comando de puesta en 1 es el que está activo ahorita y este está desactivado. Por lo tanto, este es el comando de ¿qué? Puesta en 1, ¿no? Puesta en 1. ¿Por qué? Porque set es el que está activo y le está diciendo ponte en 1 y reset. No está mandando ninguna instrucción aquí. Por lo tanto, si el estado actual es 0, aquí va a haber una transición y se convierte en ¿quién? En 1. Si la memoria estoy mandando el comando de puesta en 1 y tiene un 1, va a simplemente continuar siendo un 1. Okay. Ya tenemos 3 comandos: memoria puesta en 0 y puesta en 1, y vean que así se facilita mucho como ir llenando. Es muy lógico lo que está ocurriendo con la memoria y los comandos, ¿no? Ahora, ¿qué está ahí ocurriendo en estos dos últimos? En estos dos últimos, con lo que les expliqué anteriormente, estoy ordenando que se ponga en 1, pero también le estoy ordenando aquí que se ponga en 0. Obviamente estas dos órdenes que están activas entran en contradicción. Por lo tanto, se dice, más allá de lo que en el circuito, cómo responde y demás, qué ocurre aquí dentro, lo único que le está haciendo estas señales, cuando las dos están activas, es haciendo que el circuito no sepa qué va a hacer, si se pone en 0 o si se pone en 1, puesto que estas dos señales están activas. Hay efectos y finalmente como circuitos digitales que pueden ocurrir aquí. Por ejemplo, cuando las señales cambian, las dos pueden llegar a ser 1, 1, pero tal vez antes de eso alguna de ellas, ya sea 0 o reset, estuvo en 0, pero exactamente en este momento aparentemente se ponen en 1 en 1. Quiere decir, o lo que ocurre, esa pequeña diferencia de tiempo en que las dos llegan a ser 1, 1, se produce un efecto de carrera. Lo que significa es que entran en competencia estas dos señales, y la respuesta que tenemos aquí a la salida, después de la transición, a pesar de que sabemos que aquí es 0 y aquí es 1, no está, no es determinística, no es segura,
Por lo tanto, aquí no puedo saber qué ocurre. Por lo tanto, cuando estas dos señales son uno, se dice que es una condición o una señal prohibida. No le puedo estar ordenando al mismo tiempo, ponte en 0 y 1. Bueno, estas son todas las señales con las que responde un circuito del tipo set-reset. Y vean, es muy sencillo. Memoria. Se conserva lo que tiene. Puesta en 0. No importando que tenga la memoria actual, si va finalmente a ponerse en 0. Puesta en 1. La señal finalmente, lo que tenga guardado aquí la memoria, finalmente va a terminar siendo 1 y 1 después de esta transición de tiempo en el estado siguiente. Y la prohibida la evitamos en los diseños de circuitos porque no tenemos garantía de qué ocurre aquí. Esta condición es ambigua, no podemos saber qué finalmente va a ocurrir aquí. En algunos casos, aquí hasta la señal termina siendo una señal que cambia de forma muy rápida, no como esta señal. Cambia muchísimo y se produce un ruido, puede producir un ruido porque la señal cambia de forma prácticamente al azar entre 0 y 1, 0 y 1 y finalmente esto no es útil, ¿no? Por eso es la señal prohibida. Esta es la tabla de verdad del circuito set-reset. Y vean que así como se los explico, yo creo que les va a ser muy sencillo recordarla. Ahora, dejen acomodo esto. Ahí está. Voy a ponerla limpia esta tabla para que la volvamos. Ya solamente lo que sigue es enriquecer esta representación del comportamiento de la memoria set-reset con diferentes ilustraciones, representaciones que después nos va a ser muy útil tenerlas en cuenta. Entonces, rápidamente, dos entradas, S y R, estado actual, Q, y ¿qué estoy generando? El Q siguiente, el estado siguiente, ¿no? Que le llamamos Q estrella. Dos entradas independientes, una pseudo entrada que es el estado actual, Edo actual, y que va a producir el estado siguiente de la memoria. Todos los comandos. No importa el orden, pero yo suelo representarlo así porque me parece que quedan ordenados los comandos. Como vieron en lo que hicimos anteriormente. Pero ahorita los voy a poner. Simplemente estoy poniendo todas las combinaciones aquí. Otra vez. Y poner la respuesta del circuito. De la memoria set-reset. Ok. Otra vez. Recuerden que lo dividen en grupos de 2. Memoria. Si es 0, sigue siendo 0. Memoria, si es 1, sigue siendo 1. Aquí quien está en 1, R. Por lo tanto es el puesto en 0. Si es 0, continúa siendo 0. Si es 1, cambia a ser 0. Aquí, en ambas instrucciones, S, set, está puesto en 1. Por lo tanto, lo que tenga la memoria, si es 0, va a cambiar a 1. Y si es 1, va a seguir siendo 1. Y aquí lo ordeno ambas condiciones de puesta en 0 y puesta en 1. Entonces este es el prohibido, no los vamos a usar. Prohibido significa que no lo vamos a usar
por lo que les decía anteriormente. Bueno, esta se llama tabla de verdad. Tabla de verdad. Hay una forma de simplificar esta tabla y hacer abreviar esta tabla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner las señales de control independiente S y R. Y en lugar de poner el estado actual, recuerden, es la tercera variable, vamos a responder con el estado siguiente indicando qué le pasa a la memoria. Entonces, vean, ya no tengo el estado actual de forma listada aquí, pero vean cómo le vamos a hacer. Vamos a poner, vamos a representar esto. Vamos a poner las entradas de control. Ahorita ya son solamente dos entradas, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Ok. Ahora, al hacer esto, ¿qué pasa cuando los dos comandos están deshabilitados? Condición de memoria. Entonces, ¿qué va a ser Q siguiente? Q actual. ¿Ya vieron cómo estamos simplificando? En lugar de poner de forma explícita si es 0 y 1, lo estamos representando qué le va a pasar a Q siguiente con con Q, con el estado actual, si es que va a seguir, va a cambiar o qué le va a pasar, ¿no? Por ejemplo, el siguiente. Aquí el 1 está en set, es el comando de qué? De puesta en 0. Por lo tanto, Q siguiente, ¿qué va a hacer? No importa que haya tenido la memoria, yo estoy seguro que aquí va a ser 0. ¿Verdad? Porque le estamos ordenando que se ponga en 0. ¿Qué comando es este? En set está en 1 y R está en 0, es el comando de puesta en 1. Por lo tanto, no importa que tenga la memoria, se va a convertir en 1. Y esto, el último comando es el prohibido, ¿no? No le puedo ordenar o puedo saber qué va a ocurrir si el comando le estoy ordenando que se ponga en 1 y que se ponga en 0. Por lo tanto, aquí, ¿qué le va a pasar al cambio en la memoria? Que quede indeterminado. Le vamos a poner un guión. No sabemos. Está prohibido, ¿no? Prohibido. En esta memoria, claro. Entonces, vean. Si aquí se conserva el valor de Q, pues pongo Q. Si es 0, va a seguir siendo 0. Si es 1, va a seguir siendo 1. Aquí yo garantizo, porque es el comando de puesta en 0, que siga siendo 0. Comando de puesta en 1, yo sé que va a ser 1. El Q siguiente. Y aquí no lo uso. Recuerden, este es el estado siguiente. Y vean cómo simplifica la tabla. En lugar de tener 8 combinaciones, ya solamente 4. Esta tabla simplifica de forma muy, al menos la mitad de la tabla, ¿no? Y ya permite que utilicemos el conocimiento que tenemos del comportamiento y sea más claro, en lugar de tanto 0 y 1. Bueno, esta tabla también ilustra muy bien el comportamiento del set reset. Y ahora vamos a estas dos representaciones que tenemos son formas tabulares, ¿no? Esta la vamos a llamar tabla de estados. Tabla de estados. Puesto que el estado siguiente se basa en el estado actual y lo que pasa con él. Dos formas tabulares. Vamos ahora a presentar otra forma que consiste en obtener la ecuación. Lo que vamos a es obtener la ecuación de comportamiento del set reset. Entonces, ecuación
de comportamiento del set reset, ¿no? Reset, perdón. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esa ecuación de comportamiento? Vamos a utilizar esta tabla de verdad, como le hacíamos en circuitos combinacionales. Tomo esta tabla de verdad, me voy a auxiliar de un mapa K, que es un método para simplificar expresiones lógicas combinacionales. Entonces, este mapa K, primero, mapa K, vamos a usar un mapa K. Voy a ponerlo un poquito más abajo para ponerle el título. Ok, ahí está. Un mapa K, ¿cómo se forma? Es una representación tabular de las combinaciones que tengo aquí y que me permite simplificar, ¿no? Vean, voy a hacer algo. Tengo 3 entradas, ¿no? 2 entradas independientes. Set reset. Las voy a poner set reset. Las 2 entradas independientes. Aquí voy a listar sus estados. Y pues si están en 0, si están en 1. Aquí voy a poner la pseudo entrada que voy a poner a Q. Una sola variable. ¿Y qué voy a hacer aquí adentro? Voy a listar lo que el estado siguiente. La salida aquí es el estado siguiente, es lo que va a estar dentro de las casillas. Entonces, tengo 2 variables en filas. Entonces, estos van a cambiar como 0, 0. Acuérdense de una tabla de verdad. 0, 1. Aquí hay un salto. 1, 1. Y 1, 0. Ya tengo todas las combinaciones de set reset. Aquí es una sola variable. Yo sé que esto cambia de 0 a 1. Y bueno, ya puedo trazar las casillas del mapa acá. ¿Ok? Recuerden marcar las zonas donde las variables tienen la condición positiva en un mapa acá. O sea, cuando son 1. Aquí es la zona de quién. La primera variable, que es S, está en 1. Aquí estos dos unos corresponden a la zona de R. Lo voy a marcar aquí. Y obviamente aquí está la zona de Q. Esto me permite que en la simplificación saber si pongo la variable negada o la pongo sin negar. Recuerden que no se niega cuando son 1 y se niega cuando son 0. Ahora, lleno esta tabla. Aquí van a estar los valores de Q siguiente, o sea, de Q estrella. Entonces llenemos, sigamos esta tabla. Cuando S y R son 0 y Q es igual con 0, aquí es 0. Vean, las primeras combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 están aquí. Y aquí está el estado siguiente. Solamente hay que pasar estas combinaciones a las casillas que corresponden aquí. Por ejemplo, aquí 0, 1 y el estado actual es 0. Aquí es 0. 1, 1, 1, 1 y el estado actual está prohibido. Lo voy a poner aquí con una X, que son las condiciones de no importa, porque eso nunca va a ocurrir. 1, 0, 1, 0 y estado actual 0 cambia a 1 según esta tabla. La siguiente columna, cuando este Q actual le vale 1, 0, 0 y aquí es 1, dice que es 1. La siguiente 0, 1 y condición actual 1 es 0. 1, 1, 1, 1 y condición actual es la condición que no se permite. Y después 1, 0, 1, 0 con condición actual 1, que es esta, y este en 1.
Ya hemos llenado el mapa acá. ¿Qué sigue de un mapa acá? Hacer agrupaciones, ¿se acuerdan? Ahora, recuerden que son grupos de 2, 4, 1, en ese caso van a ser de 2. Y recuerden que usamos las condiciones de no importa para poder simplificar más la expresión. Entonces, vean, recuerden que esos son comodines, los puedo considerar unos si es que me sirven. Entonces, vean estos dos unos, yo puedo con estas comodines crear un grupo de 4 unos y los agarro. Ahora, este uno que está en la primera fila de la segunda columna, lo puedo enlazar con quién? Recuerden cómo se simplifica con mapa acá, con este uno que está aquí abajo. No puedo juntarlos toda esta columna porque aquí hay un 0. Solamente agrupo ¿qué? Unos. Y agrupo ahí. Ok. Ahora, ya puedo simplificar. Recuerden que aquí dentro está el Q siguiente. ¿Quién es? Que le llamo Q estrella. Ok. Ahora, este grupo que está aquí, vean cada variable. ¿Está dentro de S? Sí. Completamente el sector de S mantiene este grupo. Quiere decir que la primera variable de este grupo es S. Y la otra variable que es Q, una parte sí, una parte no. Aquí hay unos, aquí hay ceros para Q. Quiere decir que no está completamente, no se pone. Y R también. Estos están con R igual con 1, pero estos corresponden a la zona donde R es igual con 0, no queda. Entonces, de este grupo solamente te queda ¿qué? La variable es más. Segundo grupo, estos dos. Vean, primera variable S aquí, pero no pertenece a S está aquí, a las dos aquí abajo, pero no acá arriba. Por lo tanto, S no va a estar. R. Aquí en medio está R. Pero estos están fuera de R igual con 1. Como los dos están afuera, quiere decir que los dos pertenecen a quién? A R complemento. Y con respecto a Q, vean, Q, está en la zona de Q igual con 1 y también está en la zona de Q igual con 1. Aquí es Q. Ok, ya obtuvimos la ecuación de un SR. Muy sencillo como un mapa acá que también es muy simple de obtener. Ecuación de una memoria SR. Ya tenemos otra representación como ecuación. Vean, es la misma memoria con el comportamiento que dijimos, pero le estamos representando de diferente forma. ¿Ok? Ok. Ahora, ya tenemos como tabla de estados, como ecuación, el comportamiento de un SR. Vamos a ahora representar al comportamiento del SR a través de un diagrama de estados. Diagrama de estados. ¿Qué es un diagrama de estados? Es una representación gráfica del comportamiento de un circuito SR a través de un esquema. ¿Cómo hacemos este esquema? Recuerden que es una memoria de un bit. ¿Qué estado o qué condición puede estar ese bit? Ese bit puede estar, la memoria SR, en estado de, comencemos con 0, que esté en 0, o el estado en que esté
en 1. Estos diagramas, estas circunferencias, representan de forma, a través de este diagrama, los estados de la memoria. La memoria está en 0 o la memoria está en 1. Ahora, lo siguiente es que vamos a marcar cómo es que podemos o qué ocurre con estos estados cuando las entradas y ordenan un cambio aquí, ¿no? O permiten hacer un cambio o no en el comportamiento de cambiar de este estado en 0 o cambiar en 1 o viceversa o quedarse en esa misma condición. Entonces dijimos que vamos a comenzar con los comandos. Comando de memoria, es decir, primero los dos comandos de memoria. Si está en 0, que siga siendo 0. Esto es lo que represento con la dirección, que se quede en esta misma condición la memoria. Decimos que es la condición de memoria. ¿Se acuerdan cómo era? S y R, ambos son 0. Condición de memoria. ¿Qué pasaría con la condición de memoria aquí? Si S y R, comando de memoria, es 0, 0, y aquí es 1, va a seguir siendo 1. Solamente es la representación gráfica, lo que teníamos en tabla y después en ecuación ahí arriba. Ok, esos serían los comandos de memoria. Ahora vamos a hacer los comandos de cambio. Por ejemplo, si estoy en 0, ¿cómo paso a estar en 1 o guardar un 1 o cambiar el estado a 1? ¿Recuerdan el comando de qué? De puesta en 1. En S y R, ¿qué condición deberían de tener? 1 y 0. ¿Y es el comando de qué? De puesta en 1. Ahora, ¿qué pasa si estoy en 1? ¿Cómo lo cambio a 0? Le aplico el comando. Si estoy en 1 y se vuelve 0, le aplico el comando de qué? De puesta en 0. ¿Cómo es el comando de puesta en 0? S y R. Este está en 0 y R está ya en 1. Y eso obligaría que estoy en 0, cambia a 1. Ok, comando de puesta en 0. Vean ahorita lo que tenemos. Comando de puesta de memoria. Si se produce en el estado en 0, se sigue siendo 0. Comando de memoria cuando esté en 1, sigue siendo en 1. Para que haya transición, si estoy en 0, debo de aplicarle el comando de puesta en 1. Y si estoy en el estado de 1 y quiero que sea 0, le aplico el comando de ¿qué? De puesta en 0 y cambia a 0. Estas serían las opciones de cambio de comportamiento del set reset, ilustradas como a través de un diagrama de estados. ¿Ok? El comando de cuando S y R es 1, ambos son 1, no lo pongo porque quedamos que S es una condición prohibida que no va a ocurrir. Entonces ese comando yo no lo pongo. Aquí vean, en el estado 0, comando de memoria, comando de puesta en 1. ¿Qué pasaría si aquí yo pongo el comando de qué? De puesta en 0. También se quedaría aquí. Entonces aquí lo voy a adicionar. Si S y R es el comando de puesta en 0, o sea, 0, 1, se va a quedar aquí.
Veamos qué ocurre de este lado. Si yo estoy en 1 y pongo el comando de puesta en 1, que es el comando 1, 0, también se va a quedar ahí, ¿no? Puesto que es 1 y le pongo el comando en 1, va a seguir siendo 1. Y ahora, ya tengo completo mi diagrama de estados, todas las posibles entradas para cada caso, y aquí nos ilustra de forma visual qué es lo que ocurre en el circuito. Y eso se llama diagrama de estados. ¿Ok? Hay una última representación que cuando hacemos diseño nos es útil, que se llama tabla de excitación. Y el concepto también a veces al principio es un poco desconcertante, pero ya como hemos explicado el comportamiento, yo creo que no nos va a ser muy difícil entenderlo. Esta se llama tabla de excitación. ¿Qué es una tabla de excitación? Es una representación del comportamiento de esta memoria, donde ahora lo que nos interesa es desde el punto de vista de lo que pasa a la salida del circuito. Por ejemplo, yo tengo el estado actual, Q, y pongo el Q siguiente. Lo que me interesa es lo que ocurre a la salida de la memoria. Y lo que necesito responder es qué pasa con la memoria o qué necesito aplicarle a la memoria para que ocurra este cambio. Por eso se llama tabla de excitación. Lo veo en la misma información pero vista desde el punto de la salida, de qué quiero que ocurra. Entonces voy a poner aquí, básicamente tengo dos variables digitales, entonces pongo las combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y aquí yo necesito saber qué le voy a aplicar a esta memoria, o sea, en S y R, para que ocurra esto. Entonces vamos a poner lo que pasa. Vean, la memoria está ¿en qué? En estado actual 0 y quiero que siga siendo 0. Vean el diagrama de estados, nos va a ayudar para sacar rápidamente la tabla de excitación. Vean, sería el caso que tengo aquí. Estoy en 0 y quiero que siga siendo 0. Observen que eso ocurrió con estos dos comandos de entrada. ¿Qué ven de patrón de estos dos comandos? Que S siempre vale ¿qué? 0. Y R puede ser 0 o puede ser 1. Si esto se mantiene y el estado actual es 0, yo sé que el estado siguiente va a seguir siendo 0. Por lo tanto, lo voy a representar aquí. Que S necesita ser siempre 0. Y R puede ser 0 o puede ser 1. Esto lo voy a representar con una condición. Por lo tanto, ¿qué? Pues no importa. No importa si es 0 o 1. Mientras que S sea 0, siempre va a producir este efecto. ¿Ok? Recuerden, esta tabla de excitación, lo que estamos preguntándonos es qué necesitamos aplicarle al circuito para que se dé esta condición en la memoria o a la salida, si quieren verlo así. Ahora, vean, la siguiente. Yo tengo 0 y quiero que sea 1. Inclusive lo pueden leer directamente del diagrama de estados. Si yo tengo 0 y quiero que sea 1, la única opción es que es esta. Que ese sea 1
y R tiene que ser obligatoriamente 0. La siguiente condición, yo tengo un 1 y quiero que sea 0, yo solamente lo puedo hacer únicamente con esta condición. Por lo tanto, S debe estar en 0 y R debe de estar 1. Y esta ya tenemos la condición de 1 a 0. Ahora, la condición de 1 a 1. Yo quiero que sea 1 y quiero que siga manteniéndose la condición de que siga siendo 1. Es la que está aquí de este lado. ¿Se acuerdan? Si estoy en 1, quiero que siga estando en 1. Se da para dos comandos, el de memoria y el de puesta en ¿qué? En 1. Vean el patrón. S siempre es 0. Y S es la que cambia de 0 a 1. Entonces, R siempre es 0. ¿Y S qué puede ser? Pues puede ser 0, 1. Lo pongo con el símbolo de condición de no importa. Y ya, tenemos todas las condiciones, la representación del comportamiento de un set RZ. Déjenme ir al principio. Entonces, ¿qué tenemos? Su tabla de verdad. 4 comandos. Memoria, puesta en 0, puesta en 1 y comando prohibido. De ahí, si quiero reducir a la mitad de esta tabla, lo hago con su tabla de estados, donde solamente represento el estado actual con el valor que puede tener el estado siguiente. Comando de memoria, el estado siguiente va a ser lo que tenga Q. En el comando de puesta en 0, no importa lo que haya, tenga la memoria, va a convertirse finalmente a 0. Comando de puesta en 1, si la memoria tiene, no importa que tenga la memoria, va a cambiar a ser 1. Y el comando prohibido que no se debe de aplicar. Tabla de estados. Hicimos el mapa acá, encontramos las agrupaciones y obtuvimos la ecuación de comportamiento algebraica del comportamiento de la memoria SR. Correcto. Y obtuvimos el diagrama de estados, donde simplemente es una representación gráfica donde cada estado se representa por este círculo o un óvalo donde esté la condición de memoria de estar en 0 o estar en 1, y podemos con flechas la dirección dependiendo del comando hacia donde se dirige, a mantenerse en 0, cambiar a 1, o de estar en 1, cambiar a 0, etcétera, ¿no? Y la tabla de excitación, donde la tabla de excitación nos representa el comportamiento del SR, de la memoria SR, considerando el efecto que quiero a la salida y dándome que necesito aplicarle a la entrada para que se dé el cambio. Bueno, básicamente ya tenemos todo el comportamiento de la memoria SR. Posteriormente veremos la siguiente tipo de memoria, pero ya con lo que vimos va a ser muy rápido. Bueno, por el momento es todo. Gracias.